El crem primaveral besa cálidamente el horizonte y acaricia las manos sufridas y castigadas por las frías temperaturas del invierno. Entre tareas domésticas y la crianza de sus hijos transcurrió su vida, despojada de su lengua por el mandato prohibitivo de expresarla. Castigada por la desolación y el maltrato, transcurrió su infancia. Siempre erguida con la fortaleza propia de mujer estampa, imponente, cual roca en la pastura, como si las fuerzas de la naturaleza con la que mantenía un contacto espiritual la acompañaran y le proporcionaran el equilibrio justo para los avatares que la vida le ofreció. Vivió dando y recibiendo afecto, solo afecto. Naá Herminia marcó con su ejemplo sana hasta el caracú, enfrentó el dolor y la tristeza sin emitir queja ni buscar la compasión. Con su tol firme, nada la derrumbó hasta que su cuerpo descansó para siempre. Hoy no se encuentra entre nosotros, pero su recuerdo, alma y amor perdura y trasciende el tiempo tocando las fibras más íntimas de quienes la conocieron y de quienes somos su descendencia. Aquí y ahora, ayer y siempre te recordamos y homenajeamos, transmitiendo los valores, las enseñanzas y sobre todo manteniendo vivas nuestras raíces para dejar huellas. Ser Selknam. Pensé en homenajear a mi madre, Herminia Vera Iliogen Alcan. Solo tenía claridad de mi intención de hacerlo mediante un documental. La incertidumbre lógica de cómo empezar me invadió. Armé mi equipo de trabajo, con quienes con voluntad y el optimismo propio del desafío nos pusimos manos a la obra. Decidimos arrancar por el principio, su lugar de nacimiento, el puesto Baño Chico, un paraje rural que pertenece a la estancia Viamonte de Río Grande. Llegar al puesto, aún con los medios de transportes actuales, presenta dificultades. Aparece entonces, para sumarse a nuestra primera aventura, don Adrián Gudal, dueño de la estancia. Nos adentramos unos 12 kilómetros en dirección al oeste. Nos acercábamos a nuestro destino. Además de lo espléndido del día, con un crén radiante se veía coronado de la presencia de los Yogüen. Apareció entonces esa estructura baja. Para mí, trascendía la sola idea de una edificación. Era pisar el lugar donde mamá llegó a este mundo. Mi corazón se aceleró. Mezcla de intensas emociones, por un lado, con este primer viaje en busca de reconstruir su historia. Por otro, mis pensamientos se conectaban con ella como dialogando y diciendo: llegamos, mamá, llegamos. Hoy ya no estás físicamente, pero tu espíritu se encuentra presente en el viento y en los recuerdos que tengo atesorado en lo más profundo de mi tol. De pronto me encontré parada frente a esa pequeña construcción con más de un siglo de historia y entre el fuerte latir de mi corazón, el pulso acelerado y las lágrimas de emoción, sentí estar nuevamente enlazada a mi madre, como si estuviera en la calidez de su vientre en un contacto directo desde el cordón umbilical. Me detuve un instante, inspiré profundamente el aire fresco e imaginé las historias que pudieron haber vivido mis abuelos y mis tíos durante los 2 primeros años de vida de mamá. Inmediatamente mis piernas, al compás de los latidos de mi corazón, me llevaron a dar una vuelta a la pequeña construcción de chapa que dejaba ver los vestigios de la estructura original de madera, como una invitación a viajar en el tiempo.
Embargada de emoción, empujé la puerta, di un paso y me vi adentro de una pequeña sala de madera con sus paredes revestidas con tela tipo alpilleras y retazos de antiguos diarios. La luz entraba a través de la diminuta ventana del lugar. Levanté mi vista y observé ubicada de manera imponente y con clara evidencia de su resistencia al paso del tiempo, una cocina de hierro a cuyos pies permanecían vestigios de fragmentos de maderas que escaparon al candor de alguna fogata. Junto a la puerta principal se alzaba un estante sobre el cual permanecía un pequeño nido, quizás dispuesto a cobijar algún calem. Regresé nuevamente 97 años en un viaje a un pasado que solo conocí por relatos. Imaginé entonces a mi madre cobijada y descansando en brazos de mis abuelos, quizás en alguna fría y oscura noche de invierno, e iluminada por el resplandor de las brasas consumiéndose en el corazón de la cocina que aún permanece en pie. ...97 años pasaron para poder llegar a este lugar, un lugar muy soñado por mi madre y por mí en especial, que es el lugar donde ella nació, en la estancia Viamonte. Y hemos venido a remover un poco estas alegrías y tristezas, que realmente son muy fuertes, porque el lugar está bastante bien mantenido a pesar de tantos años. Recordar que mi abuelo Antonio Vera Mayorga fue capataz de esta estancia, se casó con mi abuela Iliogen, una mujer Selknam, más conocidos por Onas, y acá nació mamá, Herminia Vera Iliogen Alcan. Y la verdad que nos tocó un día espectacular y estoy muy emocionada, he llorado mucho porque realmente es muy muy fuerte. Ha pasado muchísima historia, muchísimas cosas, y recordar a mi madre, honorificarla, que es lo que uno menos puede hacer, es sentirla, pensarla y recordarla con mucho cariño. Hay mucho amor. Ella tuvo 10 hijos. En este lugar, acá se calcula más o menos, ella era muy pequeñita, pero tenía 1 año y medio cuando se fueron a la estancia, y de ahí, bueno, la abuela se queda embarazada, la abuela Iliogen, y nace su hijita Margarita, y muere. Así que mamá queda muy muy chiquitita, de 1 año y medio, queda solita. De ahí vive acá en la estancia hasta más o menos 5 o 6 años, calcula ella más o menos, donde luego es trasladada con el abuelo, donde lo trasladan al abuelo a trabajar al puesto Entre Ríos, ¿sí? Así que más o menos como para hacer un poco de historia de este recorrido de mi madre por estas tierras, por este Harwen, el Harwen de Saipot o Saipotén, como era conocido, tierra Selknam, Haruk Selknam. Emprendimos el regreso hacia el casco de la estancia, lugar donde en el cierre del año 1923 nos abandona físicamente mi abuela, cuyos restos aún hoy nos acompañan en el cementerio de la estancia que se ubica a orillas del Atlántico. Este homenaje no estaría completo sin visitarla a ella también. Cruzamos la Ruta 3, caminamos unos 600 metros rumbo a los vestigios de ese sagrado lugar, que pese a los intentos de conservación y cuidado, está muy afectado por el paso del tiempo y la intervención de almas que tristemente no conservan el valor del respeto hacia quienes no precedieron. Nuestro caminar fue lento, siempre acompañado del soplar del zenú, que acompasaba el descenso del Kren, tiñendo al Giojón de un rojo anaranjado, regalándonos una postal maravillosa e inolvidable.
Mientras me ocupé de ordenar las piedras del lugar donde descansa mi abuela, oré y dialogué con el alma de mamá. Regresamos a paso lento, cargando los equipos y casi sin mediar muchas palabras, respetando el silencio que se veía quebrantado esporádicamente por el circular de los vehículos sobre la Ruta 3. En este regreso, en mi memoria, fui reconstruyendo esos años de la infancia de mamá, que transitó sola en compañía de mi abuelo Antonio, que por esos años era capataz de la Viamonte. El abuelo fue trasladado al puesto Entre Ríos. Allí continuaron su historia hasta aproximadamente a los 7 años de edad, etapa donde suplieron los cuidados de mi abuela con la ayuda de la familia de don Santiago Rupatini y las visitas de Lola Kiepja. Según los propios relatos de mamá, allí vivió historias que la marcaron intensa y profundamente. Por un lado, relacionadas a las propias características del lugar y del clima de aquellos años, y por otro, por las existencias de personas que se cruzaron en su vida, entre las que podemos resaltar a Matilde, una mujer Selknam de cuyas manos y forma de ver el mundo sufrió muchos maltratos y vejaciones hasta aproximadamente sus 9 años. Entre los recuerdos que nos dejó Tamán, tengo presente el relato de un viaje largo y duro, cuyo destino final era internar a mi madre en un establecimiento de monjas de la ciudad de Punta Arenas. Mamá contaba que llegaron en un momento del año en que la escuela se encontraba de receso. Por eso fue dejada, junto con sus papeles de identidad, al cuidado de una familia que administraba un bar con el expreso pedido de que al abrir sus puertas la escuela fuera inscripta. Nuevamente los avatares y desfortunios de la vida pusieron a prueba el tesón de su alma, pues esta familia no solo no honró el pedido de mi abuelo, sino que además sometió a mi madre a cientos de maltratos físicos, siendo obligada a realizar trabajos muy duros e intensos. Otra vez me embargó la emoción, pero en esta oportunidad con un sentimiento de mucha tristeza, pues recordé que cuando mamá reconstruía estos momentos de su vida, narraba todo con mucho dolor, haciendo largas pausas de silencio. Volviendo a su infancia, mamá, a consecuencia de lo que estaba viviendo, logró contactarse con una persona que se encontraba de viaje hacia Río Grande. Aprovechando estas circunstancias, mandó un desesperado mensaje a mi abuelo, contando que no había sido inscripta en el Instituto de Monja y sobre su situación, con lo cual mi abuelo llegó a buscarla. Tras su encuentro, regresan a su tierra, en un viaje que, según recordaba mamá, realizaron fuertemente aferrados y tomados de la mano. Imagino que quizás como sellando el dolor de esa triste experiencia. Tal vez por parte de mi abuelo, por las circunstancias de la decisión, y por parte de mamá, por las vivencias transitadas. Al llegar a Río Grande, la situación laboral y la lógica ausencia de mi abuela hicieron que mamá no pudiera convivir junto a mi abuelo, por lo que decide internarla en la misión salesiana, lugar donde ya estaban desde un tiempo atrás Norberto y Alejandro, sus hermanos mayores. Durante alguna de sus charlas, mamá comentaba que para acceder a la educación y el cuidado de las monjas de Nuestra Señora de la Candelaria, el abuelo debía ocupar una parte importante de su mensualidad. Entre sus tantos relatos, mi madre solía mencionar anécdotas y recuerdos de su vida con las hermanas Manuela, Zapata, Luisa Rosso y Sor Rufino, a quienes conoció en ese lugar, agradeciendo mucho de sus enseñanzas. Mamá era una persona muy transparente de sus emociones, y así como cuando relataba sus momentos tristes con mucho dolor, también se mostraba muy alegre e iluminada cuando recordaba que entre las obligaciones y el aprendizaje compartió muchas horas de juego y actividades con las mujeres Selknam, Rafaela Easton, Kiepja, Ángela Loy e hijas,
Pilar Núñez y hermanos. Aquí tomó contacto con 4 mujeres mayores de sangre ancestral que vivían en la misión desde hacía varios años. Estas mujeres, relataba mamá, fueron una de las pocas que se salvaron de su confinamiento en el asentamiento religioso de Isla Dawson en Chile, donde habían sido llevados unos 4.000 hombres, mujeres e infantes Selknam, muchos de los cuales, como consecuencia del cambio de vida, hábitos, alimentación, la propia reclusión y la pérdida de su libertad, fueron dejando este mundo siendo feroz y rápidamente diezmado. Tristemente, de este terrible y doloroso episodio y de aquellas aberraciones, solo quedan como fiel recuerdo un cementerio de voces silenciadas y algunos escasos documentos. Saliendo de este momento, cuando mamá reconstruía esos fragmentos de su historia, reflejaba con el tono de voz y su expresión corporal que fue en la misión donde pasó los años más felices de su infancia. Solía comentar que cuando ingresó con 11 años de edad a la misión, aún hablaba la lengua Selknam, lo que le facilitó la comunicación con las demás mujeres. Este lugar, al que solo fue por 3 meses, se convirtió en su hogar. Allí forjó afectos y amistades con mujeres de su propia sangre y con Elisa Bisi, que era una de las pocas internadas no nativa. Su felicidad se vio completada porque además retomó contacto y estrechó lazos con sus hermanos. Bajo la dirección y guía de las diferentes hermanas aprendió a tejer, bordar, hacer quehaceres domésticos, escribir en castellano y jugar con otras niñas. Muchos años de estas enseñanzas, la desaparición de las otras mujeres Selknam y las múltiples tareas hizo que fuera olvidando la fonética de su lengua natal, que con el paso del tiempo tuvo que ser reconstruida en trazos. Mamá siempre expresaba: en la misión fui muy, muy feliz, aunque muchas veces decía que nunca iba a perdonar a las monjitas porque la hicieron olvidar la lengua materna. Por otro lado, recordaba que siempre las preparaban y formaban para sacarle fotos. A los 80 años, cuando la llevé al Museo Borgatello, como una retribución por su aporte, la institución le regala 6 de esas fotos, entre las cuales se encuentran algunas de las mujeres que se salvaron de la isla Dawson. Una de las tantas historias que solía relatar sobre la misión era sobre el especial cuidado que ponían las monjas en la preparación del desayuno, donde solían prepararle particularmente huevito a la copa, a lo que agregaba casi de forma sistemática tras una sonrisa: ¿sería que me veían muy flaquita y por eso me cuidaban tanto? Como ya se menciona, en esta institución pasa muchas horas de escuela y de otras enseñanzas relacionadas con el tejido y los quehaceres domésticos, donde compartieron además tardes de recolección de peces y huevos para su provisión. Solía mencionar que algunas tardes el cielo de la misión parecía cubrirse de una lluvia de caramelos que, dejó de ser un milagro, eran productos que habituaba dejar caer el paso de una avioneta. Entre esas idas y venidas durante esos años de estadía, mamá conoce a quien en el futuro sería su esposo. Por aquellas épocas mi padre era el mecánico de la misión. Mamá vivió allí hasta los 19 años, edad en que tuvo que abandonar la misión porque, como le decían las monjas, ya estaba preparada para enfrentar el mundo y formar una familia. Así fue, a tan solo 2 años de abandonar la misión, establece un vínculo afectivo con mi padre y contraen matrimonio, de cuyo amor crece una descendencia de 10 hijos. Su crianza fue intensa y su vida muy sacrificada, trabajando durante largas horas y con escasas noches de descanso. Junto a mis hermanos vimos su enorme sacrificio y esfuerzo realizando múltiples actividades,
y trabajos algunos de los cuales nos hacía partícipes. Recuerdo que a la corta edad de 8 años solía acompañarla a la biblioteca Eduardo Smith, donde se dedicaba a la limpieza y el lustre de los pisos de parquet, igual como lo hacía en la escuela María Auxiliadora. Entre las variadas actividades aparece en su vida el frigorífico CAP, donde realizó faenas que se presentaban a destajo en distintos momentos del año. Así, a pie firme y paso lento, transitó los pasillos de la Radio Nacional, donde se abocó a tareas de maestranza. La vida la vio pasar nadando con su espíritu alegre entre sus labores, su hogar y la crianza de sus 10 hijos. Mamá tejió felicidad durante 63 años en nuestra casa de calle Moyano, cuyas paredes son testigos mudos de nuestra historia. Estamos en la casa de Herminia. Hoy cumplimos añito. ¿Cuántos cumplimos, Herminia? 88 años. Bueno, hemos venido a pasar el día contigo, tus hijos, tus hijas, nietos. Hermosos paños, bulliciosos, los llevo dentro del corazón. Te estoy grabando, ¿eh? ¿Cuál era la otra canción que cantaban los chicos? Lástima que no sabemos la del italiano. Ah, ¿cómo era? Bella Elena encantadora, amor de mi amor primero, lo que por ti muero, la Alcán, la Ilioye y la Ángela. Y hay que filmar a la abuela, porque esto es historia para la comunidad. Perfecto. Oh. Realmente apasionante esto. Hemos venido. Después de haberla conocido, vivido, amado, visto llorar, reír, caer, levantarse y de verla tan triste y ser un alma quebrada por el dolor y el sufrimiento, dio, mostró y brindó tanto amor a todos para ofrecernos una canción o contarnos a la luz de la vela
un cuento. Herminia Vera Iliógen Alcan transitó este mundo dejando huellas en las personas y en los lugares por los que pasó, además de una descendencia de sangre selknam, de hijos, nietos y bisnietos de más de 7 generaciones.